Buenas, ¿cómo andan todos? Bienvenidos otro domingo más a Arte al Descubierto, en esta ocasión por España, porque arrancamos ya la semana pasada con la segunda temporada. En esta ocasión es el episodio 2 y va a estar presente mi compañera de mentoría de Antonio García Villarán y artista plástica, nacida en Vigo, Galicia, María Álvarez, que actualmente está residiendo en Madrid, ¿sí? Hola Pablo, ¿cómo estás? Vamos a esperar un momento para que María se incorpore. El tema de hoy en Arte al Descubierto por España es el artista independiente. Así que va a ser un tema, creo que, bueno, lo que hablábamos, puntos, que creo que todos un poco estamos en esa búsqueda. Y lo interesante y la mirada de arte al descubierto. Hola María, ¿cómo estás? Hola, Hola ¿qué de nuevo. tal? Buenas, aquí estamos. Bueno, como les estaba comentando, algo como muy importante en Arte al Descubierto y el objetivo fundamental es que esto sea un archivo de experiencias, de historias de artistas que puedan ofrecer herramientas a aquellos artistas que están iniciando su camino. Entonces la idea es poder, a raíz de esta entrevista el día de hoy, llegar a una conclusión quizás, o quizás no. El tema, como les había dicho, es el artista independiente y quería agradecerte mucho, María, por haber aceptado ser parte del proyecto. Me hace mucha ilusión. No, gracias a ti, igual. A mí también me hace muchísima ilusión que podamos charlar aquí de este tema juntas. Además, después de toda la experiencia que hemos vivido con la mentoría y todas estas cosas, me parece que va a ser muy enriquecedor y muy interesante. Sí, totalmente. Creo que esta, esta idea del artista independiente es algo interesante también para definir. Y por eso me gustaría comenzar un poco preguntándote, eh, para vos, ¿qué es lo que tiene que tener un artista para ser artista independiente? ¿Cuáles serían esos puntos? Bueno, yo creo que cualquier artista, si quiere, puede ser un artista independiente. Lo que tendría que tener es ganas de intentarlo y valor para salirse de los circuitos oficiales, porque a veces es verdad que da miedo, ¿no? Porque todavía no está muy establecido, ¿no? Que los artistas vayan por su cuenta. Las galerías tienen mucho peso y el mundo del arte es como un nicho cerrado que, en el que se mueve, pues, se mueve alrededor de ciertos ejes ahí como concertados y claro, si estás dentro, has conseguido entrar ahí, es difícil, da vértigo salirte e intentar las cosas por tu cuenta. O sea que yo creo que eso, hay que tener ganas y valor para lanzarse a la piscina y probar, básicamente. Eh, ¿Vos comenzaste tus primeras experiencias como artista en galería puntualmente? Sí, yo empecé directamente en galería, siendo representada por una galería y eso, y ahí estuve 9 años y representada por ella y fue todo lo que conocí, la verdad. Y todo Claro. lo que hice lo hice a través de esta galería, todas mis exposiciones, todas mis ventas, todos mis eventos, ¿no? También todo lo relacionado con lo que, con mi arte, pues todo iba por ahí. Mm. Claro, entonces justo un poco quería preguntarte, ¿no? ¿Cuándo fue o qué cosas pasaron para que vos tomaras esa decisión puntual de serlo? Digamos, como para lanzarte a la piscina, ¿no? De salirme de la galería, ¿no? A ver, yo entré en la galería porque decidí probar a dedicarme profesionalmente al arte y envié muchos dosieres a diferentes galerías de la ciudad en la que vivo, que es Madrid ahora, y así fue como entré. Y yo en ese momento tenía otro trabajo, además del de artista. Yo trabajaba como realizadora en televisión
Y entonces, bueno, yo tenía mi sueldo seguro a fin de mes, ¿no? Entonces compatibilizaba las dos cosas, estaba tranquila porque no tenía la urgencia como de tener que vender una cierta cantidad de obras para sobrevivir, ¿no? Pero al ir pasando los años, bueno, y en ese momento me venía muy bien porque ya te digo, yo no sabía nada del mundo del arte y no tenía contactos, no conocía a coleccionistas, ni a compradores, ni nada. Entonces me venía muy bien la galería porque ellos tienen su cartera de clientes, sus contactos, sus coleccionistas y pueden llegar a personas que yo me sentía incapaz, ¿no? De llegar. Y entonces yo lo único que hacía era dedicarme a pintar y lo dejaba todo en manos de ellos. Pero lo que pasa es que esto, como todo, tiene su parte buena y mala, ¿no? Y la mala tiene bastante peso porque, por lo menos en la galería en la que yo estaba, que era una galería pues era una galería con bastante prestigio, que estaba con bastante bien posicionada. Las condiciones que se imponían al artista, al menos a mí, eran, bueno, ya sabéis que siempre se llevan una comisión, en mi caso la comisión era del 50%, o sea, por cada venta que hacía, la mitad del dinero pues era para ellos y la otra mitad para mí, ¿no? Y después, esto antes de impuestos, claro. Y Claro. después, por otro lado, yo no podía exponer en otros lugares sin su permiso, ¿no? Mm. Y a veces pues me lo daban y a veces no. Y tampoco podía vender mi obra por mi cuenta, ¿no? Si a mí algún cliente me contactaba directamente a mí porque estaba interesado en lo que hacía, porque me veía en las redes sociales o donde fuera, yo tenía que redirigir todo ese tráfico a la galería y ellos ya gestionaban la venta. Y claro, yo ahí perdía todo control. Yo ya no sabía qué pasaba con esa persona, no sabía cómo ellos se habían acercado a ella, cómo le habían intentado vender la obra, cómo se la habían presentado, como nada. No tenía ya ahí ningún control sobre lo que pasaba. Y entonces eso que al principio me venía bien porque yo era novata y no sabía moverme en este mundo, pues con el paso de los años me fue cansando también, ¿no? Porque tú al final Claro. eres creadora y quieres poder manejar tus creaciones, ¿no? Quieres poder tener el control y quieres poder también acercarte a las personas que les interesan y que les gustan. Entonces, 9 años después, que es este año, en 2024, en febrero, pasaron dos cosas. Por un lado, la galería quería cambiar como de rumbo estilístico, ¿no? Empezó a hacer como una renovación y quería centrarse más en arte abstracto y yo, pues en este momento, mi arte no es súper realista, pero tiene un toque de abstracción, pero no es abstracto completamente tampoco. Claro. Entonces, yo quería seguir pues haciendo lo mío. Y por otro lado, estaba cansada de todo esto. Así que la relación con la galería se terminó. Y bueno, pasaron tres cosas, esas dos y una más. Resulta que yo hace 3 años fui madre y en ese momento cogí una excedencia en mi trabajo en la televisión para poder cuidar de mi hijo. Y entonces, cuando llegó, justo pasados 3 años, cuando llegó el momento de tener que volver a la televisión, tuve que elegir entre volver, ¿no? Trabajar en tele o pintar, porque yo ya no podía compatibilizar las dos cosas como antes, porque ahora tenía un hijo y el tiempo que no estuviese en televisión tenía que estar cuidando de mi hijo. Entonces eso significaba no dejar de pintar. Y como yo ya estaba muy cansada de toda esta dinámica y también estaba cansada de mi trabajo en la tele, en el que ya llevaba 12 años y también todas las circunstancias habían variado, habían cambiado, mis compañeros pues ya no estaban todos, habían pasado muchas cosas, habían cambiado muchas cosas. Decidí en ese momento romper y decir, este es el momento en el que voy a hacer lo que quería ya hacer desde hace unos años, que era dedicarme solo al arte e intentar vivir solamente de pintar compatibilizando con mi trabajo en la tele, me había ido bien, la verdad es que había vendido mucho y me había ido bien, y entonces con ese poquito de seguridad pensé, si me fue bien trabajando en otra cosa a la vez, tiene que irme bien dedicándome solo al arte, ¿no? Es verdad que sí, en el apoyo de una galería, ¿no? Y de los contactos que ellos son capaces de hacer, pero bueno, me sentía
ahí empoderada y me sentí con la capacidad de hacerlo y pensé que si no lo probaba nunca lo iba a saber y no sé, fue como el momento. Sí, Sí, totalmente. Sí, sí, es que un poco uno siente también cuando es el momento de poder dar ciertos pasos también y todo va también eh, moviéndose para que uno, y también uno lo va buscando, porque si uno no sí, lo busca es muy, no va a pasar, es la realidad. O sea, en el fondo vos siempre intentaste compatibilizar lo que estabas haciendo, digamos, en ese momento, lo que te daba el sustento con la cuestión artística. Entonces, sí, pero eso, yo ya quería irme hacía años. Lo que pasa es que me daba miedo, el miedo ese que te comenté al principio, de decir, ostras, es que ahora tengo un sueldo cada fin de mes claro, y eso es muy, la me da seguridad, muchísima seguridad y es muy estable. claro, Y tenía el miedo de cómo voy a dejar este trabajo que tengo de hace tantos años en el que me va muy bien, en el que tengo un buen sueldo, una buena posición, en el que me da una seguridad, por una cosa que es tan volátil que no sé cómo va a claro. ir. Pero claro, es un pensamiento que he tenido que ir madurando a lo largo de muchos años. No es una cosa que un día te levantes y digas, venga, ya está, voy a dejar mi trabajo y voy a dedicarme solo a esto. Es difícil, ¿no? Tienes como que macerarlo en tu cabeza para que un día seas capaz de decir, por lo menos en mi caso, seas capaz de decir, ya está, hasta aquí. Mm. ¿Y cómo manejas el tema de la incertidumbre? Bueno, esto es algo que lo hablamos, de hecho. Sí, pues una cosa importante que estaría bien decir es que yo me salí de mi trabajo con un colchón, con unos ahorros que me permitiesen intentar esto durante un tiempo, ¿no? Durante unos años. Tampoco vamos a ser suicidas, ¿no? Y vamos a decir que, venga, si tienes un buen trabajo, lo dejes, y no, aunque no, si no tienes nada, aunque no tengas nada en el banco y te pongas a pintar, ¿no? Y a vivir del arte. Creo que hay que tener también un poquito de... Hay que buscar ese equilibrio de crearte primero una situación, un contexto que te vaya a permitir intentar dedicarte solo al arte desde una cierta tranquilidad, ¿no? O sea, a ver, yo ahora mismo pues tengo eso, ¿no? Tengo ese colchón y aunque voy vendiendo, mientras no consigo un ritmo de venta que realmente sea el apropiado, ¿no? Para vivir, pues puedo ir tirando de lo que yo ya había generado, ¿no? Claro, Y entonces eso me da, ante la incertidumbre, me da cierta tranquilidad, ¿no? Y cuando vaya pasando el tiempo, pues podré ir ya valorando si realmente va a ser suficiente con dedicarme al arte o voy a tener que diversificar de alguna manera. Pero tengo tiempo. Entonces, eso me parece importante decirlo para quien quiera intentarlo, ¿no? Que se genere un contexto que se lo vaya a permitir. Y porque no debemos tirar por la borda tampoco nuestra seguridad, o sea, nuestro canal de vida, ¿no? Si es el que tenemos y no tenemos otro. sí, Am, sí, 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 y ya totalmente, está. eso. Mm. No, no, es un muy buen punto porque hay también como una especie de, eh, no sé si como un mito, quizás se podría decir, en cuanto a esto de tomar los riesgos, y capaz que es bueno, a veces uno está en una situación crítica, y bueno, hay que tomar ciertos riesgos o ciertas decisiones, Sí, y bueno, es la vida. sí, Pero creo que es un punto muy interesante poder decirle a aquellos que están queriendo comenzar con su empresa, sí, que ahora quiero comentar, o sea, preguntarte un poco eso, ¿no? ¿Cómo haces para administrarte, digamos, porque la empresa de un artista tiene muchas facetas, muchas partes, no es solamente pinto un cuadro y mm, ya. Entonces quería sí. preguntarte cómo haces para poder ordenarte, organizarte y, bueno, uno no volverse loco, ¿no? Bueno, un poco loco, sí. Hay un poco de eso también. Sí, Eh, sí, ¿no? sí, es lo que tú has dicho. Cuando alguien quiere
formar su empresa. O sea, pero es que ni para el arte ni para ningún otro campo debes tirarlo todo por la borda y empezar, ¿no? Yo creo que quiero recalcar este punto porque me parece importante. O sea, yo he trabajado durante muchos años mientras pintaba y cuando he conseguido, pues eso, ese colchoncito, eso que te decía, esa capacidad de poder intentarlo, lo he hecho, ¿no? Yo creo que está bien mientras mientras haces tu plan, ¿no? De vida como artista independiente, pues trabajar en tener ese fondo. Y luego, ¿cómo me organizo? Bueno, pues aquí en España la manera es siendo autónomo, ¿no? O sea, un artista normalmente pues es una persona física, única, ¿no? ¿no? No es una empresa. A veces, pues, si tienes más, evidentemente, si tienes ya más nivel de ventas o más negocio, ¿no? Si diversificas, pues vendes cursos o tienes una escuela o te dedicas a otros ámbitos del arte, pues quizás ya te puedes formar como una empresa porque necesitarás a lo mejor empleados, ¿no? Pero normalmente si vas a dedicarte a pintar bueno, o lo que sea, a hacer escultura, fotografía, cualquiera que sea, y a vender tu obra, pues normalmente la figura es el autónomo, que es lo que yo hago, ¿no? Mientras trabajaba en tele, cuando tenía una exposición, por ejemplo, que ahí había un volumen grande de ventas concentrado, ¿no? Pues, o cuando tenía una venta única incluso, yo me daba de alta como autónoma, declaraba esa venta y luego me daba de baja otra vez, ¿no? Porque como no era mi actividad principal, pues Claro. por un lado no lo necesité, el seguro ya lo tenía cubierto por mi empresa, por la de la tele, y por otro lado, pues tampoco quería estar pagando la cuota de autónomos para nada si algún mes, por Claro. ejemplo, yo no vendía nada. Entonces, cuando tenía una venta, yo me daba de alta y declaraba. Y luego me daba de baja hasta que volví a tener otra venta. Y ahora, claro, ahora desde que ya no estoy en mi empresa y me fui de la galería y todo, sí que ya me he dado de alta como autónoma de forma continua. De todas maneras, Bien. esto se puede hacer aquí por lo menos si yo veo que no estoy teniendo las ventas suficientes, si yo viese que eso va a pasar o que un mes no he vendido tal o no tengo previsto, pues yo qué sé, porque a lo mejor me estoy moviendo menos, lo que sea, pues me puedo dar de baja y cuando tengo una venta pues me puedo dar de alta. Esa flexibilidad existe, ¿no? Si ya se convierte evidentemente en una actividad muy principal en la que todos los meses vendo, pues tengo que seguir, pues lo lógico y lo más cómodo y fácil es, pues, es ya seguir, ¿no? Con esa figura. Y entonces, pues básicamente es eso. Tienes que... Porque me estás preguntando por la organización en este sentido. Sí, sí, en general, justo ahora, bueno, quería hacer un pequeño paréntesis porque hay un artista, Cholo Art, que comenta que él también hacía eso puntualmente para encargos. Uh-huh. Eh, claro, o sea, en tu caso sería autónomo, acá sería el monotributista, Ajá, se le llama. Así sí, que también funciona de la misma manera, sí. porque sí, o sea, tenés que, o sea, se tiene que declarar, digamos. Eh, Ahí, por ejemplo, bueno, otra de las cosas que más arriba, Antonio estuvo por acá y mencionó un comentario cuando vos estabas hablando que tenía que ver con esto de los riesgos. Perdón que me fui No, tan no, atrás, sí, pero sí. bueno, él dijo bueno, que tomar riesgos solo lo hacen los valientes. Yo te quería comentar que había dicho eso y que están también nuestros compañeros de mentoría, Loperacum y Carmen. Así que todo eso junto, perdón Nada, que haya... nada. Ah, bueno, Ah, Antonio sigue aquí, perdón. sigue aquí. Hola, Antonio. Genial. Sí. No sé si Bueno, es... mi pregunta, Sí. sí, mi pregunta tenía que ver con respecto a esta cuestión y también a la cuestión puntual de, digamos, cómo vas administrando también tus tiempos y qué cosas son las que vas tomando
puntualmente, por ejemplo, no sé, las redes por un lado, la Ujú, página vale, por el otro, o sea, vale, cómo te podés, cuento todo. todas Sí, sí, estas sí. facetas que componen a la empresa del artista, Sí, sería. sí, porque hay muchas, claro. Yo Sí, antes en la galería que hacía pintar y olvidarme, ¿no? Ahora cuando tomas claro, las riendas tienes que ocuparte mientras eres tú solo, ¿no? Mientras no creces, digamos, a lo mejor como empresa o lo que sea, tienes que ocuparte, claro, de todo. Entonces, por un lado, a ver, ahora mismo para mí es 50% pintar, 50% gestiones administrativas varias, incluso 40% pintar o 60% lo otro, porque tienes que, por un lado, claro, ahora eres todo, ¿no? Eres el pintor, el creador, eres la persona que vende, tienes que hacer, eres el community manager, eres el galerista, el comisario, todo, ¿no? Todo lo gestionas tú. Entonces, por un lado, tienes que hacerte, evidentemente, si quieres hoy en día ser artista independiente, no puedes de ninguna manera no contar con las redes, porque es ahora mismo la manera que tenemos y la mejor que ha existido en la historia, yo creo, para acercarnos a las personas interesadas en el arte, en comprar arte o en coleccionar. Cualquiera, ¿no? Puede entrar en su móvil y buscar artistas y obras que le interesen y ahí estás tú, ¿no? Esa es la oportunidad que tú claro. tienes. Entonces, ¿qué otra manera hay, no? Si la galería es el espacio comercial, ¿no? Que tiene su cartera de clientes y que está a pie de calle y las personas que pasan por esa calle ese día pueden fijarse o no y entrar, pero ya está. Las personas que están en esa ciudad, en esa calle ese día, son las que tienen acceso a esos artistas que están ahí, ¿no? Tú desde las redes tienes acceso a cualquier persona que esté en cualquier parte del mundo, en cualquier hora, en cualquier momento, porque tú puedes publicar algo y la persona lo puede ver pues dentro de 12 horas o de una semana o lo que sea. Ya te digo, en cualquier parte del mundo. Y entonces no puedes no contar con las redes. Tienes que gestionar, tienes que abrirte Instagram, que yo creo que es la red más apropiada para los artistas ahora mismo. Es la que está más orientada a ese tipo de cuenta, ¿no? De creadores de todo tipo, pero los artísticos especialmente desde el principio han hecho un muy buen uso de la red y la red pues ha respondido en ese sentido. Y tienes que hacerte una página web, porque por lo menos yo, cuando quiero saber algo de alguien, lo primero que hago es buscarle en Google. Y si no Mm, veo nada de esa persona, si veo que esa persona tiene una web, para mí esa persona ya no sé por qué, pero no es profesional. Para mí, a mí no me inspira claro. profesionalidad, ¿no? Si yo no puedo encontrar una web en la que me exponga su trabajo, me cuente quién es, que esté todo bien hecho también, ¿no? Con gusto, con calidad. No sé, para mí es como que hay algo falla. Entonces, para mí es Mm. súper importante tener tu web. Claro, la web la tienes que crear. Puedes contratarlo, evidentemente, pero hoy en día hay muchísimos servidores, muchísimas plataformas que te ofrecen de una manera muy fácil diseñar tu web. Y bueno, esos son tiempo y gasto, porque tienes que pagar ese mantenimiento. Inversión Y llamaría yo, ¿no? Sería, inversión, es una sí, inversión. sí, total, es una inversión, seguro. Eso por un lado, ¿no? Por lo que sería Internet. Evidentemente, mínimo Instagram, pero si tienes más redes sociales, cuanto más crees, a más lugares llegas, ¿no? Porque a lo mejor alguien no entra en Claro. Instagram, pero entra en Pinterest o entra en YouTube, ¿no? Para mí YouTube también es muy importante. Por ahí puedes enseñar cosas, porque los públicos son diferentes. Es una persona que entra en Instagram, pues tiene un consumo más rápido. Pero una persona que entra en YouTube tiene un tiempo para sentarse a ver un vídeo que quizás puede durar 15 minutos, 5 o 20, y busca eso, ¿no? Entonces ahí puedes contar otro tipo de cosas, puedes enseñar otro tipo de cosas y vas a llegar a un público que a lo mejor no vas a llegar en otra red. Por eso, cuanto más diversifiques en redes, mejor. Pero básica, Instagram. Y de hecho, es que hoy en día la gente cuando conoces a alguien te pide directamente tu Instagram, no te pide. Sí, Yo estuve en un sí, evento sí, hace si no poco tenés de una feria Instagram. de arte. Sí, sí, estuve en una feria de arte y conocí a varias personas. Nos habían invitado para darnos como un tour, ¿no? Por allí y que hiciésemos un poquito de promoción por redes sociales.
Y todas las personas que conocí, antes de preguntarme mi nombre, me preguntaron mi Instagram. Me dijeron, ¿tú qué? Wow, Sí, sí, yo me quedé qué fuerte malísima. eso, ¿eh? Sí, ¿tú qué haces? Yo pintura, ¿no? Otra, pues yo joyería, otra, pues no, cada una. Ah, ¿cuál es tu Instagram? Este, pues, y entonces ahí ya se enteran de tu nombre, ¿no? Porque ya le dices María Álvarez, pero fue así. Y entonces me di cuenta de la importancia, ¿no? Hoy en día de cómo se relaciona la gente en ese sentido y cómo, no sé, no sé, me pareció increíble. Así que Instagram, sí o sí. Y después claro, tienes esa parte y que es mucho trabajo, porque todo lo que vas creando lo tienes que ir subiendo, lo tienes que ir actualizando, ¿no? Eh, a mí tienes después que hacer la gestión económica también, ¿no? Que los papeleos administrativos que también pues llevan su tiempo, ¿no? Tú tienes una venta y pues bueno, tienes que hacer las correspondientes declaraciones, las correspondientes um, pagos de impuestos y bueno, todo eso son papeleos que tienes que sentarte y organizar y puedes tener un gestor, pero a lo mejor mientras estás empezando no, ¿no? Porque, bueno, pues es Claro. otro gasto fijo que puedes tener o no. Según, pues, lo normal al empezar es que lo hagas tú. Tienes que, yo tengo un local, tienes que tener un espacio de trabajo. Yo alquilé un local, puede ser en tu casa, yo antes lo hacía en mi casa, pero me quedé sin espacio en mi casa porque, claro, nació mi hijo y ese estudio que tenía yo allí pues se convirtió en su habitación. Pero si tienes la posibilidad, de todas maneras, es muy interesante tener un local porque tú aquí creas un espacio en el que puedes traer a tus coleccionistas, a tus clientes y enseñarles lo que haces. Bueno, eso es otra inversión y otro mantenimiento. Claro, si tienes que pagar un alquiler mes a mes. Está muy bien también para tener como un almacén donde tengas toda tu obra, porque una de las cosas más um, evidentes de dedicarte al arte es que vas a generar, a acumular mucho, porque tú estás creando, 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 creando y eso lo tienes que poner en algún lado, ¿no? Claro. Creas más rápido de lo que eso se mueve después. Entonces tienes que tener al final, mientras empiezas, pues quizás te quepa en tu casa, pero a mí yo ahora mismo no me cabría. Necesito como un espacio de almacén. Antes tenía alquilado un almacén fuera de mi casa, ¿no? Y ahora Claro, porque si no, no. sí, como una especie de trastero, ¿no? Como una especie de lugar en el que yo podía almacenar ahí mi obra. Ahora ya como tengo local, lo he reunido todo aquí. Entonces es redes sociales, espacio de trabajo, la parte administrativa y entonces pues bueno, yo voy dedicando, bueno, cuando haces una venta, la parte logística. Tú tienes Eso claro te iba a que preguntar, sí, claro, ay, se ha cortado. Ahora. sí, ahora. Eso te iba a preguntar, el tema de las exportaciones, por ejemplo, a lo que son envíos internacionales, ¿cómo se manejan allá? ¿Cómo es? Eh, Aquí es bastante fácil. Por suerte, en España no solemos tener, o sea, yo nunca he tenido ningún problema. Hay muchas empresas de mensajería que se dedican a exportar al extranjero. Es muy fácil localizarlas con una búsqueda en Internet. Tienes incluso Mm, comparadores que te ponen todas las empresas. Tú escribes cómo es tu paquete, ¿no? Cuánto mide, cuánto pesa, a dónde va, en qué días quieres que llegue y directamente te sale una lista, pues FedEx, MRV, Nacex, yo qué sé, todas las que hay, ¿no? Si es dentro de España, correos. Bueno, correos también puedes enviar al extranjero, por supuesto. Con los precios, ¿no? Precios porque lleguen 48 horas, porque lleguen una semana, con seguro, sin seguro, con valor declarado. Aquí es bastante fácil. Es más difícil, o no más difícil, no, más laborioso, pues también cuando eres tú mismo, tú solo, pues hacer el empaquetado de esa obra, prepararla bien, asegurarla bien. Tienes que comprar los materiales para hacerlo, tienes que dedicar tiempo. Yo cuando he preparado mm, obras para entregar, incluso no para enviar, sino incluso para entregar a clientes que han venido aquí al estudio a buscarlas, pues me he tirado toda una mañana
¿no? Es que Empaquetando sí, bien, claro. Sí, ¿sabes? sí. Las esquinitas, primero un papel sin ácidos que la cubra, luego que si el de burbujas, luego crear una caja con cartones. Si es para entregar una caja con cartones, pues es más que suficiente. Si es para enviar al extranjero, pues en las obras de cierto tamaño o las envías enrolladas en un tubo, ¿no? Los lienzos, que eso implicaría que el cliente las tiene que montar cuando lleguen allí, o las envías en una caja de madera, que eso pues, claro, tiene un coste ya importante y que es una caja de madera que tienes que fabricar tú o pedir que te la fabriquen, ¿no? Una empresa de marcos o una carpintería o quien sea. Y si la fabricas tú, pues eso es un tiempo, un tiempo cortando madera, un tiempo poniendo Sí, sí, tornillos y... sí. O sea que al final pintar, 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 eh, yo en una semana con todas estas cosas, a lo mejor pinto 2 horas al día y el resto de las horas del día que puedo dedicar a mi trabajo, pues las dedico a todo este resto de cuestiones. Incluso hay días que no pinto. Por ejemplo, si voy a hacer un vídeo para YouTube, ese día es todo el día de montar vídeos. Claro. Claro, cuando ya creces, pues lo mismo, puedes tener a personas que lo hagan. Cuando eres tú, pues tú te lo guisas, tú te lo comes, ¿no? Te grabas pintando, que es difícil porque a mí por lo menos me distrae muchísimo tener la cámara ahí, estoy pensando, se habrá cortado, estará bien enfocado y como que ya no te metes tanto, te grabas y después tienes que hacer todo el montaje del vídeo. Por suerte para mí, como mi profesión anterior era ser editora de vídeo, pues y hacer postproducción, pues esa parte la tengo aprendida bien. Pero aún así, pues en hacer eso tienes que grabar tu locución, tienes que buscar la música, ahí tienes que buscar proveedores de músicas que sean o libres de licencias o que pagues tú una cuota por poder poner músicas. Sí. O sea, es todo un mundo al final de cosas que, claro, no es pintar y vender, es ser un empresario, o sea, y vender tu negocio y mostrarlo al mundo y trabajarlo mucho, como cualquier otro negocio. No es solo el producto que vendes, es todo lo que va alrededor. Y eso, por otro lado, ya creo que está guay, ¿no? Que el artista hoy en día tenga ese poder de... Antes, no sé, porque yo creo que concebimos al artista como sí, como un pobre ser solitario que está ahí metido pintando y ya está, pero que hoy en día tengamos el poder, ¿no? De manejar todo lo que hacemos y de venderlo y de llegar a las personas y de crear nuestra propia imagen como nosotros queremos ser percibidos y nuestra marca personal. Me parece súper divertido y súper interesante. Mucho trabajo, claro, pero me parece increíble que tengamos esa posibilidad que hace solamente unos pocos años no existía, porque no había internet y solo había las galerías. O te abrías tú una galería, ¿no? Con tu nombre, Claro. María Álvarez o Guadalupe Mata Sí, Galería, sí, y tenías sí. tú tu local y solo había tus cuadros dentro o lo que fuera. Sí. O no podías, o tenías que depender de la galería, de las galerías de otros. Pero ahora, joder, a mí me parece emocionante tener esta capacidad que tenemos de formarnos a nosotros mismos y de crear nuestra propia empresa con todas estas herramientas. En algún punto también te libera, Sí, porque te ayuda a no tener, digamos, ese proteccionismo o esas barreras también de lo que vos podés llegar a hacer. En sí, realidad, no sé, bueno, un poco, es un poco lo que me dijo Antonio, que me acuerdo el último, bueno, el encuentro que tuvimos, que estaban todos ahí firmando el abanico, no sé si te acordás, sí, y Antonio puso las barreras son mentales, y, sí, y es un es poco verdad. así también, sí, porque hoy en día hay muchísimas más posibilidades. Sí, Y también el artista va creando también su propio camino en ese sentido. sí, sí, es verdad. Y es verdad que las barreras son mentales. O sea, a ver, hay barreras, claro, evidentemente no todo el mundo puede estar en la misma posición, pero con trabajo yo creo que todo se puede conseguir. Evidentemente no todos podemos partir de decir un día, pues eso, lo que decíamos al principio, yo voy a dedicarme al arte y ya está, ¿no? Oye, Claro, a lo mejor acabas de estudiar la carrera y tienes todavía el apoyo de tus padres, ¿no? Para iniciarte en el mundo laboral, digamos, artístico. O como yo, pues has trabajado ya muchos años y has generado unos ahorros y te has
has construido ese entorno que te pueda permitir, ¿no?, lanzarte. A lo mejor no todas las personas están en esa posición, pero eso no significa que no puedan hacerlo. A lo mejor no se pueden dedicar todo el mundo solamente al arte desde el principio, pero puedes, lo que yo hice muchos años mientras trabajas, ir labrándote ese camino y un día podrás lanzarte a ese camino solamente. Pero al final es trabajo, 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 trabajo. Y evidentemente barreras mentales, porque si tú mismo te dices no puedo o es imposible dedicarse solo al arte, aparte que dedicarse solo al arte, el arte es muy amplio, es lo que decíamos también antes, el arte no solo es pintar o hacer una escultura, el arte es, pues voy a crear unos cursos y los voy a vender en YouTube o los voy a vender en Patreon o en cualquier otra plataforma o voy a estar en una escuela o voy a crear mi propia escuela de arte mientras pinto o voy a, no sé, hay muchas maneras de dedicarte al arte. Al final lo importante es estar rodeado de eso que te hace feliz, que es el arte. Y a lo mejor no puedes solamente pintar y vender, pero puedes dar clases de arte y pintar y vender, ¿sabes? Entonces hay que buscar ese camino y ser muy consciente de eso, de las barreras, es verdad. Saber cuáles son Sí, barreras de verdad o cuáles son barreras que simplemente tenemos dentro de mentales. nosotros. Sí, Sí, bueno, de hecho, bueno, acá Antonio también comenta, es muy emocionante tener el control de tu trabajo. es que es súper, sí, Eh, sí. claro, porque, bueno, eso justamente venía un poco mi pregunta. Eh, ¿Crees que el artista es el mejor que, digamos, es el mejor vendedor de su obra? Porque No, viste que a la verdad es veces que uno no. dice, ah, bueno, uno... porque sí que es verdad que algo que yo observé con respecto a los galeristas es que hay muchas cuestiones, capaz que técnicas o de la propia historia de tu obra, que hasta la desconocen. Ellos en Sí, realidad están vendiendo un objeto. yo te No puedo es contar. eso, no es eso que vos sentís cuando lo haces, Sí, ¿no? Eh, y bueno, quería totalmente. Sí, sí. preguntarte eso con respecto a ese tema, ¿no? No todos los artistas son los mejores vendedores de su arte porque tenemos que aprender de marketing también, ¿sabes? Porque normalmente somos personas pues introspectivas, que estamos ahí en nuestras movidas, ¿no? Y creemos que si a alguien le gusta ya se acercará a nosotros, ¿no? En Sí. plan, tú haces las cosas y dices, bueno, a quien le guste ya me preguntará. Entonces, esa figura hay que desterrarla. Y yo con Antonio, con esta experiencia que tuvimos en la mentoría, aprendí mucho de eso. No me había dado cuenta hasta ese momento. Además, es que todo casó perfectamente porque fue justo cuando dejé la galería y empecé a intentar vender por mi cuenta, ¿no? Y justo llegó esto y aprendí tanto sobre este tema, sobre que tú puedes formarte, o sea, cuando tú eres artista, como estamos diciendo que eres en realidad un empresario, tienes que hacer lo mismo que el resto de los empresarios. Tú tienes que formarte en marketing, tienes que aprender, pues tienes que aprender de economía, tienes que aprender de muchas cosas que permitan que puedas mover tu obra y que sea vendida, ¿no? O sea, una obra, hay mucha obra muy buena que no se va a vender porque no se sabe vender, no porque no sea buena. Entonces, esto es muy importante y me parece también muy emocionante tener la capacidad de aprender todo lo que queramos, porque igualmente que nosotros utilizamos las redes para llegar a todo el mundo, nosotros podemos utilizarlas para aprender todo lo que necesitamos hoy en día. O sea, antes tenías que meterte a un curso como mínimo o a una carrera o lo que fuera, pero ahora tú puedes coger YouTube y puedes coger, comprarte los libros que quieras, leértelos y puedes aprender todas las cosas que necesites sobre la marcha. Y eso me parece increíble. Eh, Esto es muy importante. El artista tiene que aprender todo esto para aprender a vender su obra, aprender a comunicarse con el cliente, con el coleccionista. Eh, que la experiencia que tenga sea positiva, satisfactoria. Que tú seas capaz de transmitirle las cosas que quieres transmitir con tus obras, ¿no? Y con respecto a las galerías, en mi caso, cuando yo estaba en la galería, es que habrá galerías maravillosas seguro. En mi caso, yo sentía que la galería, como empresa que es también, su interés era vender, pero realmente no sentía un amor genuino
por el arte y por querer profundizar en esas obras que están vendiendo, ¿no? Es como si detectan que hay algún artista que está despuntando, Sí, ¿no? A nivel internacional, sí, pues lo quieren captar, pero no porque a lo mejor les encante su obra, sino porque quieren ganar dinero. Y yo en exposiciones que he hecho, me ha pasado de estar en la exposición puesta en la galería y yo estar pues por allí con algún amigo que había ido a visitarla y enseñándole obra y tal, y mientras yo estaba dentro de la galería, entrar clientes, ¿no? A ver la exposición. Y tener que venir la galería y la galerista a llamarme a decirme, oye María, que hay aquí una clienta que está interesada en este cuadro de aquí, ¿le puedes contar la historia? Porque me lo está preguntando y no tengo ni idea, ¿sabes? Y claro. entonces, por suerte, yo en ese momento, pero en otros momentos no habré estado y se habrán perdido muchas cosas. Porque a mí, en la galería, seguro que esto es una cosa mía y depende del galerista y de la persona que lo gestione. Dentro de mi propia galería hubo diferentes personas gestionando y algunas pues se implicaban más que otras también. Pero nunca he sentido realmente un seguimiento de, oye, ¿y lo que estás haciendo? Venga, ¿y qué has querido contar aquí? Y en este otro que has querido contar, venga, para cuando nos lo pregunten los clientes. Ah, y esto, y nunca hemos tenido, ha sido un trato más, como más comercial todo el tiempo, ¿no? Mira, he Frío, pintado estos cuadros, ¡fum! Te los mando. Vale, pues sí, venga, voy a ponerte estos dos en la próxima colectiva, a ver qué tal. como un supermercado, Sí, ¿no? sí, como un supermercado, exacto. Sí. Y esa experiencia, pues, no es bonita. Y yo en las obras que he vendido a través de la galería nunca he tenido contacto con los clientes que las han comprado. Y no he Claro. podido, ellos me han transmitido a ver, sus impresiones a veces, pero yo no he podido hablar con ellos, salvo alguna vez que hemos coincidido en alguna inauguración y entonces ahí sí. Pero yo creo que el artista tiene que tener contacto con la persona que le compra, ¿no? Que está interesada en su arte, es muy importante. Porque aunque no sepas vender, sí que eres la única persona que sabe lo que hay ahí y de alguna manera que se lo puedas decir, con más experiencia se lo dirás mejor y con menos pues peor, pero no habrá nadie que se lo pueda transmitir como tú, ¿no? Lo que has querido hacer y ver y que esa persona pueda ver si las impresiones que ha tenido al ver esa obra pues coinciden con las tuyas Sí, y totalmente o, de acuerdo. sí. Sí, creo que es un punto muy importante este, porque uno a veces va y se dirige a ciertos lugares creyendo que el otro es el que sabe, cuando en realidad uno teniendo las herramientas de marketing, porque en realidad la base la tenés adentro, Mm, porque es tu historia en realidad, o sea, la obra es la vida claro. Mm, del artista, entonces es algo que ya lo tenés dentro. Y un poco es lo que vos decís, o sea, al final, teniendo más o menos experiencias, se venderá o no, pero por lo menos creo que hay ahí, me parece, una diferencia. Igual no creo que todos los galeristas se manejen así, quizás hay algunos que se impliquen más y otros menos, sí, como seguro. mencionábamos. Mm, mm. Eh, y yo te quería preguntar cómo fue, digamos, tu primera experiencia con un coleccionista. Así, cómo lo viviste? ¿Cómo fue ese Mi pri- encuentro, digamos? sí, mi primera experiencia ya como independiente, ¿no? Sí, Pues fue súper, súper guay, porque fue increíble también, porque yo me fui de la galería, sí, sí, porque me fui de la galería y inmediatamente, lo primero que hice nada más salir de la galería fue empezar a subir mi obra a mi web, o sea, a ponerla a la venta en mi web, porque yo hasta el momento no podía ponerla a la venta, ¿no? Tenía ahí los cuadros, pero no tenía un botón de comprar, no tenía una claro. tienda. Entonces lo primero que hice fue empezar a poner la tienda en mi web y a subir todas las obras. Y tardé como unos días, quizás 3, 4 días, y al cuarto día, más o menos, si empecé un lunes, pues un jueves, un día en el que yo todavía no había recuperado todos los cuadros, porque claro, mucha de mi obra la tenía la galería, ¿no? Ellos cuando te representan, pues hay parte de la obra que la tienen en su propio almacén para poder enseñar a clientes en persona cosas cuando van allí. Y claro, yo me fui, pero teníamos todavía que arreglar todo eso, me tenían que devolver mis obras y tal. Todavía no tenía todo.
Y al cuarto día de subir las obras a la web, que ya les había puesto el precio, pero ni siquiera les había puesto ni descripciones, ni fotos de detalles, ¿no? Era solo como la foto principal, ¡pum! Precio. Pues me contactó por mail una persona, un chico, que al parecer me seguía desde hacía mucho tiempo y me seguía a través de la galería. O sea, me seguía por Instagram, Mm, yo creo, pero me había conocido a través de la galería. Y él, de alguna manera, vio, pues supongo porque yo lo conté también en Stories o en algún reel, puse, acabo de subir mi obra a mi web, la podéis comprar desde ahí y tal. Él lo sí, vio y entonces accedió y ahí me contactó, porque hasta el momento, claro, había ido a la galería, pero eh, claro, como allí se llevaban el 50%, los precios pues estaban muchísimo era más inflados, ¿no? claro. Sí, entonces yo ahora podía poner mi obra a la venta sin la comisión de la galería. Y este chico me contactó interesado en ver 3 obras mías así de repente, ¿no? Por mail. Digo yo, sí, 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 claro, claro, sí, sí, pues mira, tengo el estudio en Madrid, puedes venir a verlas. Me dice, qué bien, porque yo estoy en Madrid. Y entonces quedamos unos días después y vino al estudio. Y esa fue la primera vez que yo le pude enseñar mi obra en persona salvo, ya te digo, en las inauguraciones, que sé que hablas con la gente y tal, Sí, sí, sí. a una persona que me contactó a mí directamente, ¿no? Y entró en mi estudio y se lo enseñé y le enseñé. Yo ya tenía allí las obras que me había pedido colgadas en la pared, preparadas, pero también tenía otras, como Ujú. tengo aquí también el almacén. Fíjate que las obras que me había pedido, todavía cuando me las pidió ese jueves, yo no las tenía, todavía las tenía en la galería. Entonces yo rápidamente llamé a la galería, por Ah, favor, necesito que me ah, devolváis ya esto porque tengo un cliente interesado, que fue increíble, porque claro, te vas y un día después te estás diciendo que las claro, vas a vender. espectacular. Sí, sí. Y esas obras además estaban expuestas, ni siquiera las tenían en la galería, estaban en una exposición, en un hotel que hay aquí en Madrid y tal. Tuvieron que ir, descolgarlas y traérmelas rápidamente para que yo el día que había quedado con el cliente se las pudiera enseñar. Y vino y fue fantástico porque, no sé, yo siempre tenía la visión como de un coleccionista en cliente, como de una persona, quizás un señor como elevado, ¿no? Como una persona Sí. seria, lejana, ¿no? A mí. Y era un chico, pues quizás sería de mi edad, un poco más a lo mejor, venía con su mujer que estaba embarazada y fue un trato muy personal, muy cercano, pudimos vernos como personas, ¿no? No solo como cliente y vendedor, sino hoy pues pudimos Sí. hablar un poco también de nuestra vida. Me preguntó las obras que quería ver, me preguntó, ¿y tú qué has querido contar aquí? Porque claro, yo veo esto, y yo le dije, pues mi idea era esta. Y entonces les dejé un rato ahí, les puse una música de fondo, los dejé viendo las obras Lo tranquilamente. importante de la experiencia con el Sí, coleccionista, sí, esto es muy bueno. sí. Yo sentía como que tenía mi pequeña galería, porque en mi local tengo como 2 estancias, entonces yo estaba en una, le digo, os dejo tranquilos para que podáis hablar de ello, discutirlo, tal. Me fui al otro lado, yo estoy aquí trabajando, tomad vuestro tiempo. Y al final se decidieron por 2 de las 3 obras que me habían pedido ver. Y ahí mismo, en ese mismo momento. Así que fue maravilloso y ya quedamos para otro día para que vinieran a recogerlas y les pude decir, oye, dónde las podían enmarcar, porque les dije de los marcos con los que yo trabajaba, cómo Sí. hago. Y yo ya me he quedado con ese contacto. Luego ellos me enviaron fotos de cómo habían quedado las obras colgadas en su casa. Es Y, que y después es, lo que pasa, ¿no? Perdón, pero después lo que sí, sí, pasa, yo creo que con el coleccionista es un poco que se lleva un pedazo de tu ser en algún punto, claro, un pedazo de tu historia y es como que se comparte algo muy fuerte en realidad y que termine siendo como una barrera que el artista no pueda conocer al coleccionista. Yo creo que sí. eso también es algo muy interesante, Es muy poder interesante tener y ese sí. contacto. Y ahora, en otras que he vendido ahora, por ejemplo, el otro día vendí un dibujo y ese dibujo se fue para Alicante. Entonces no pude ver en persona a quien lo compró, pero hemos estado en contacto por mail y hemos pues incluso hablado
me ha contado cosas sobre sus emociones, propias de su Sí, vida sí, y sí, bueno, un contacto muchísimo más allá que yo nunca había tenido con alguien que había comprado mis cuadros. Para mí era solo es una transacción comercial antes, pero exacto. ahora se establece una conexión distinta. Y mira, ahí Antonio también está diciendo, la percepción del artista era otra. Eso que ha contado lo he visto mil veces por parte de otros galeristas. O sea, supongo que se refiere Claro, a, sí, galería sí, de totalmente. arte. Acá, Espacio. perdón, es que el tema está muy interesante y no Ah, puedo es que leer los están comentarios. comentando aquí la Discúlpenme. gente, sí. El Operacun también dice, es que puedes vender mucho, pero si las comisiones te matan, mejor vender una obra bien que 10 con muchas comisiones. Bueno, acá Sí, muchas gracias, les agradecemos mucho a todos los que se están sumando y compartiendo. También, eh, 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 están a comentando aquí ver, también, mira, está comentando Ruth, que es una de las galeristas que han trabajado en sí, la galería en la que yo estaba, y está comentando, yo creo que siempre he estado interesada por tu obra y tratado de manera impecable siempre. Por eso he dicho que a lo largo de los años en los que yo he estado en esa galería han pasado varias personas y no todas se han implicado de la misma manera, ¿no? Ha habido más implicación, menos implicación, mejores tratos, peores tratos. Lo que he dicho antes, las habrá maravillosas y todo, pero la experiencia de tu poder vender directamente al exacto. coleccionista, no sé, para mí fue muy bonito. Cuando yo pude recibir a las Eh, personas, el otro día también vino otra señora que compró otro dibujo, cuando yo pude recibir a las personas aquí y enseñarles todo directamente, ¿no? Pues es que la experiencia para el artista, estoy hablando, sí, evidentemente es totalmente, mucho porque más bonita que evidentemente cuando estás en una galería y te dicen que has vendido, te pones muy contento, pero no has tenido una experiencia emocional de esa venta. Y ahora sí. Y eso es parte completa como el ciclo de lo que tú haces, ¿no? De tu creación. Porque tu creación está destinada, o sea, exactamente. nace de ti, pero luego termina en otra persona. Y ese ciclo, pues, Y de la que otra esa manera no se persona cierra. te, Sí, sí, que esa persona te lo siga compartiendo, luego de que la obra esté puesta en su casa, no tiene precio. sí, O sea, termina, digamos, o sea, es algo como una rueda ahí sin fin. Un poco, Antonio, esto también lo hablaba en la mentoría, que una vez que hay alguien que te compró una obra que está coleccionando, va a ir siguiendo tu trabajo, porque yo no sabía lo que era el vínculo con el coleccionista, también lo descubrí ahora. Y para mí también ha sido un mundo totalmente, eh, también yo tenía la visión de que el coleccionista era alguien casi que inaccesible, sí, sí, yo tenía esa sensación pero también, sí. eso me abrió muchísimo la cabeza porque también podés vincularte con el otro desde un lado mucho más humano. Lo que vos estás haciendo no es solamente, obviamente que lo estás haciendo, necesitas el dinero, pero también tiene un trasfondo, no sé, como quieras llamarlo, como decía, es tu historia. Entonces, Mm, en algún punto también que vos puedas compartirlo con el otro desde ese ángulo es una locura. sí, Eh, claro, porque bueno, esa acá persona también, conecta con lo que tú has hecho, claro. sí, eh, bueno, acá estuvieron hablando bastante en el Bastante, chat. sí. Disculpen, ¿no? Que no hemos podido estar acá. Eh, bueno, Loperacun dice, bueno, lo que se ha de entender es que al final cada uno ha de evolucionar y seguir su camino. Si todo fuera de 10, entiendo que todos los artistas pasarían de vender por internet y estarían en galerías. Yo creo que se trata de experiencias que cada artista va pasando y va tomando decisiones. Hay Exacto, y artistas cada uno que tiene que siguen en buscar las su galerías. lugar de confort también. Hay artistas que están contentísimos y es respetable. Y yo Exactamente. estuve muy contenta también durante un tiempo, pero llegó un punto en que, claro, las Son restricciones, procesos. sí, son procesos. Y las restricciones o también el sentir que tú quieres crear arte de una manera
y que la galería eso pues ya no lo aprecia, ¿no? Eh, a mí eso también me ha pasado, el sentir como que ciertas, había como ciertas temáticas u obras que se vendían mejor y claro, al final la galería, y con galería digo el ente, ¿vale? No digo la Sí, persona en totalmente. concreto de un día o de un año o de dos, digo en general. Sí, La galería, pues decir, pues es pues preferir como que pintes eso, ¿no? Y a lo mejor, y tú eres artista y tú necesitas pintar lo que tú sientes. Yo, por ejemplo, en la exposición que hice el año pasado, yo necesité pintar unas cosas bastante diferentes a las que había hecho hasta el momento porque yo había tenido unas experiencias personales muy fuertes con la maternidad y todo y necesitaba expresarlo. Pero claro, eso era muy diferente a lo que había hecho hasta el momento y claro, yo ahí sentí, bueno, y la galería también lo sintió, un desequilibrio de decir, pues es que, a ver, pero ¿y por qué no haces lo que hacías antes, que se vendía muy bien, ¿no? claro. O de sentir como desaprobación. Y, y eso pues es algo que, a ver, tú eres muy vulnerable con las cosas que tú haces con tu arte, entonces cuando sientes eso, sientes mucha incomodidad. Y al ser tú quien lo gestiona, pues al final tú pintas lo que tú pintas y a la persona que le va a gustar le va a llegar y a la que no, pues no. Pero no vas a tener a alguien que te esté diciendo pinta esto que se vende más o por qué no lo haces de la otra manera o pero qué pasa, que ahora vas a dejar de pintar así, te vas a volver más realista o te vas a volver más figurativa o te vas a... Pues no lo sé, ¿sabes? ¿No? Porque tú vas haciendo lo que vas necesitando. Exactamente. Hmm, sí, Creo que también, o sea, como hablábamos, se trata, o sea, no es por ir en contra de una galería puntual, no, no, sino es porque además también no estamos diciendo por, nombres de nada, no, no. no, no, es por hablar del panorama actual Sí, y las posibilidades que tienen los artistas jóvenes de poder emprender su camino como exacto. empresarios. O sea, me Además, parece que sí, eso sí, es el objetivo de esta charla. claro, claro, totalmente. Básicamente, ¿Qué no es implica, para no? tirar Sí, dardos sí. No, no, además, tirar dardos. no, además las galerías a ver, son un ente más del mundo del arte y tienen su función y realizan sus Exactamente. funciones y están ahí para cuando, si tú encuentras una galería con la que estás a gusto, yo no estoy en contra de las galerías. Si yo encuentro de repente una galería que me diga, oye, es que tu arte me encanta y realmente sienta que le encanta, ¿no? Y que se interesan y que me ponen unas condiciones, que llegamos a un acuerdo en el que estamos felices ambas partes, ¿no? Porque puede a lo mejor encantarle tu arte, pero a lo mejor pues, te vuelven a poner las restricciones esas con las que tú ya no estás cómodo. Exacto. Quizás al Y empezar sí, la, pero cuando vas evolucionando ya no. Entonces, y la realidad es que nadie es, digamos, nadie firma un contrato de matrimonio no, con nadie. O claro, sea, uno es exacto. libre de poder evolucionar de la manera que desee. Y hay Sí, que respetar eso y aceptarlo porque es parte del artista. O sea, cada uno necesita un cambio constante para ir evolucionando. Si mm, nos quedamos siempre con lo mismo y no nos sentimos cómodos, ¿qué vamos? Eso no no, va para ningún no, y lado, es la que es realidad. natural también, la evolución es parte de, o sea, cualquier persona que se dedica a algo creativo, a algo artístico, Sí, la evolución y es el natural cambio. y necesaria, es que nadie puede estar en el mismo punto toda la vida. O No, sea, evidentemente para va a llegar un nada. momento que vas a tener que dar un salto hacia un lado, hacia otro, ir un paso más allá o menos o cambiar. Es lo normal. Mm. Totalmente. Y ya como para ir cerrando, porque se fue extendiendo, pasa que la charla está súper interesante y te quiero agradecer mucho, María, porque la verdad que creo que son un montón de temas muy interesantes para Sí, hay hablar. muchos Me melones. parece, sí, hay mucho, es un mundo muy amplio, Sí. pero la verdad que agradezco mucho tu sinceridad y la confianza por tocar todos estos temas, porque sé que es un proceso, o sea, son procesos también duros. Cambiar de Sí, piel lleva todo un, un proceso también de duelo en cierto punto. sí, Entonces, también te agradezco muchísimo. Eh, a ti también. y agradezco también a todos los que estuvieron presentes y quería pedirte, como para cerrar, como siempre he hecho, un consejo para aquel artista que esté iniciando en su camino.
¿Cuál sería para vos? ¿Un artista que esté iniciando su camino en general o, o como independiente? Bien, como independiente, me gusta. Bueno, pues primero eh, yo diría que tirar todas esas barreras mentales de las que hablábamos y ser conscientes de que vivir del arte es posible, porque vivir del arte no es solo pintar y vender. Ya hemos dicho que hay muchas vías y que se contemplen todas las vías. Al final, si lo que quieres es pintar, vas a poder pintar sí o sí mientras haces otra cosa. Lo importante yo creo es que esté relacionada con el arte para que no vivas, ¿no?, frustrado o frustrada. Entonces, tirar esas barreras, vivir del arte, yo creo que es posible. Es posible porque ya te digo, hay muchas vías, ya sea una escuela de arte, ya sea lo que sea. Tus cursos, que te los crees, da igual. Después, trabajar mucho, trabajar y trabajar y pintar todos los días y no dejar de formarte nunca. No, no dejar de formarte ni a nivel artístico ni a nivel empresarial. Y porque puedes tener el talento más grande del mundo, pero si no trabajas, evidentemente nadie te va a venir a buscar. Eso en este y en todos los trabajos, ¿no? Así que quitarse las barreras, trabajar y formarse continuamente y, y usar las redes sociales. Ya está. Sí, Em, Son tres puntos muy importantes para anotarlo, la verdad. sí. Así que te quiero agradecer, en serio, de corazón, porque sé que tu visión va a aportar mucho a este proyecto y me ponía muy contenta y me hacía mucha ilusión poder entrevistarte hoy. Así que gracias por todo, María. Por favor, síganla en las redes sociales, miren su trabajo, que es muy bueno, y gracias a los compañeros de mentoría que estuvieron apoyando, todos los que están siempre ahí presentes, la tribu, Antonio, que ha sido el origen de todo esto. Sí, Así total. que sí, Sí, es una locura, ¿no? sí, Qué ha locura. sido increíble y yo creo que para todos nosotros y todo lo que nosotros a partir de esto podemos transmitir, porque todo el mundo que ahora esté viendo esta conversación, pues nace de ahí y yo creo que es muy alentadora para la gente, ¿no? Porque todavía no se está hablando tanto de esto, de gente que intenta, bueno, pues de personas, de artistas que intentan sacar adelante su trabajo por su cuenta y también te quiero agradecer mucho la oportunidad de poder hablarlo y estoy muy contenta de haber tenido esta conversación contigo. Y me Gracias. gustaría antes Sí. también repasar, porque también algún comentario, porque ha comentado Fanny B, o Fanny B, súper orgullosa de ti y de que por fin te dediques a una de tus pasiones de siempre, porque esta chica es una amiga mía de toda la vida, desde los 3 años, y vive en Vigo. Ya no vivimos en el mismo lugar, pero gracias, Tefi, por vernos y por escucharnos y apoyar. Y ya está. Muchas Y también gracias. al Operacun y a todos los Sí, compis de mentoría y a Antonio por estar y a todos los que también dice Salva Eduardo, también estuvo ahí felicitaciones. presente. Sí, Sí, no le he visto. Salva, Salva es alguien que también por medio de la mentoría, hay muchos artistas que por medio de la mentoría también se han ido comunicando con nosotros, y yo también estoy muy agradecida porque eh, la mentoría a mí me hizo ver que esto mismo, que nuestra puerta es el mundo, no estamos Sí, atados a un lugar, y, y darme cuenta de que puedo conectarme con alguien que vive en Colombia, de la misma forma que con un compañero de mi ciudad, Mar del Plata, o con alguien de Holanda, o en fin, eso también te enriquece mucho la mirada y la visión como artista. Y un poco fue eso el inicio de Arte al Descubierto, poder ampliar
y un poco entender que, digamos que nos tenemos que abrir al mundo para mí. Y Antonio, bueno, a mí fue una de las cosas que me quedó grabada a fuego. Así que Sí, bueno, gracias por todo, María. Te mando un gracias. abrazo muy, muy fuerte y sé que Yo nos vamos a también. volver a ver. Sí. Ay, se me cayó el coso este. Bueno, gracias. Gracias por todo. Un abrazo. Adiós. Gracias. Gracias. Chau, chau. Chao, chao.